Hola, buenos días. Hola. Buenos días, profesora. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Bienvenidos a la clase. Estamos abriendo los archivos. Ahorita empezamos. Buenos días, Miss. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenidos todos. Seguro que ya tomaron desayuno. Seguro que están abrigados porque ya hoy día empieza el invierno, creo, o algo así. Así que hace mucho frío. Ya tengo los materiales, voy a comenzar a compartir para comenzar la clase. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, pantalla. Esta no, esta. No, esta. Ah, aquí, repete. Ya, está. Aquí, pero otra. Ah, ya, listo chicos. Ahora sí, empezamos la clase. Buenos días con todos. Aula 92, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos hoy día 21 de junio y estamos a pocos días ya de llegar a julio, el mes de la patria, mitad de año, vacaciones, circos, viajes, ¿no? Cosas así, ¿no? El mes de julio. Espero que estén muy bien por casa, abríguense porque ya empezó el invierno, está feo. Yo también estoy así bien abrigada. Acá está mi casaca, por si acaso, acá la tengo. Me abriga la cintura, me abriga las piernas. Porque por ahí, ¿no? El frío entra por los pies, ¿o no, chicos? El frío entra por los pies, ¿no? También te tienes que poner tu chalina, ¿no? Tus guantes, porque por ahí entra el frío más. Bien, entonces hoy día trabajamos la semana 12 que corresponde a Historia Universal. Vamos a ver las ideologías políticas del siglo XIX y llegaremos hasta la Primera Guerra Mundial. Así que nos vamos acercando cada vez más, ¿no? Hacia el desenlace de nuestro ciclo, ¿no? Porque, bueno, nos quedarían 6 semanas más, porque nosotros vamos hasta la 18. Y una semana más de repaso, pero bueno, esa es una yapita nada más, ¿no? Una yapa, porque las clases hasta la semana 18. Bien, entonces vamos a empezar con las ideologías, ¿ya? Los dejo ahí en el chat, pregunten, opinen, comenten, ¿ya? Exprésense. Ya, a ver, primero entender que las ideologías son pensamientos, son un conjunto de ideas que van a surgir en el siglo XIX. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y que van a expresar lo que está pasando en ese momento en Europa, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues han ocurrido muchos cambios a consecuencia de la industrialización, ¿no? Sabemos que para el siglo XIX nosotros estamos atravesando por un proceso de industrialización promovido por estos estados europeos, ¿no? Como Inglaterra, Francia, Alemania y muchos más que van a participar en este proceso, donde van a cambiar, ¿no? Su sistema económico de ser pues artesanal, ¿no? Así en talleres, a convertirlo en algo, ¿no? Hecho de manera mecanizada y en grandes fábricas. Entonces, todos estos cambios a nivel económico van a tener consecuencias a nivel social, ¿no? Porque por un lado vamos a ver que aparece un nuevo sector, que es la burguesía no, la clase obrera, que poco a poco, ¿no? Al ser consciente de su situación, de que vive explotado, que su salario es muy bajo, que sus jornadas laborales son muy largas, ¿no? Al ser consciente de eso, pues el obrero comienza, ¿no? A despertar, a buscar, ¿no? Una salida de esto, una forma en la que esto pudiese cambiar, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una ideología que es el socialismo y también el anarquismo que van a tratar de representar este sentimiento. Y por otro lado está la clase burguesa que más bien impulsa, ¿no? Lo que es la ideología liberal, porque es parte de sus intereses, ¿no? Hablar de la propiedad privada, hablar del individuo, de la libertad de expresión,
de la división de poderes, ¿no? Es parte de los intereses de la clase burguesa. Y tenemos también otras ideologías más como el conservadurismo, que tiene que ver más con los intereses de la iglesia, de la nobleza, digamos que de alguna manera, pues la nobleza se resistía, ¿no? Se resistía a un final ya definitivo, ¿no? Ya con la Revolución Francesa, digamos que muchos privilegios se habían eliminado, se dieron cambios, ¿no? Significativos respecto a estos derechos señoriales, ¿no? A este tema de la servidumbre. Eso se eliminó, pero todavía quedaba, ¿no? Parte de las dinastías, parte de estos títulos que van a terminar ya con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero en el siglo XIX todavía tenemos un poco de esto. Entonces, para concluir, ¿no? Con este contexto que se va a dar, esas son las ideologías, ¿no? Son parte de el sentimiento, el pensamiento del hombre que lo único que hace es manifestar, ¿no? Su posición respecto a lo que le toca vivir, ¿no? La posición de un burgués nunca va a ser la misma que la de un obrero o nunca va a ser la misma que de repente de la nobleza, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Que va a vivir Europa en el siglo XIX. Y vamos a empezar con el conservadurismo, ¿ya? A ver, acá dice que el conservadurismo justifica retornar al antiguo régimen. Recuerden, jóvenes, recuerden que el antiguo régimen es aquel sistema que predominó entre los siglos XVI, XVII y XVIII y que se caracterizó por el absolutismo de los reyes, por una sociedad de tipo estamental, por una economía mercantilista y proteccionista y por una religión de tipo, bueno, intolerante y clericalista, ¿no? Son cosas que la clase pasada, cuando hablamos de la Ilustración, también les estaba comentando. Entonces, estos conservadores defienden todo eso, ¿no? ¿Por qué lo defienden, no? ¿Por qué digamos que se rehúsan, ¿no? A que esto pudiese cambiar, ¿no? Porque estos sectores que son conservadores pertenecen a la nobleza, a la iglesia y también a la clase militar. Entonces, estos sectores tienen sus intereses en el antiguo régimen. La vida de privilegios que ellos tienen se sustenta en el antiguo régimen. Eso significa que si el antiguo régimen cayera, los privilegios e intereses de estos grupos también, ¿no? Serían eliminados definitivamente. Por eso es que ellos se rehúsan, ¿no? Se oponen a que el antiguo régimen pues llegue a una etapa ya definitiva, ¿no? De un fin, ¿no? Entonces, ellos van a intentar regresar a eso y ellos rechazan totalmente el cambio, ¿ya? Cuando ellos argumentan su posición, ellos dicen que sí, que ellos normal, ¿no? El cambio normal, lo aceptamos, pero un cambio lento, ¿no? Un cambio paulatino, así como que muy progresivo, ¿no? Porque según ellos, un cambio violento, rápido, sería destructivo, porque la misma historia, ¿no? La misma, digamos, evolución y los cambios que se han dado en la historia de la humanidad siempre han sido lentos, ¿no? Siempre han sido lentos, progresivos. Entonces, los conservadores mencionan que así se deben dar los cambios, ¿no? Muy paulatinamente, porque si son muy rápidos, eso generaría una destrucción. Entonces, ellos argumentan esa postura, ¿no? De por qué se oponen a los cambios. Muy bien. Entonces, ellos van a buscar que todo se mantenga como está y también van a defender, pues, las tradiciones, todo lo relacionado a la iglesia, ¿no? Con sus valores, ¿no? De que, pues, mira, esto no debe hacerse, esto tampoco, ¿no? Entonces, en la iglesia también se amparan, ¿no? Para poder darle un sustento divino, ¿no? A estas ideas que rechazan cualquier tipo de cambio. Ahora, los que sí están a favor de los cambios y los que sí adoran el cambio, y la palabra que más les gustaba era cambio, eran los liberales, ¿ya? Los liberales sí están a favor del cambio. ¿Por qué están a favor del cambio? Porque los liberales son los burgueses, y los burgueses son el grupo social que aún no se consolidan totalmente.
están ya casi así, a un cachito, a 2 centímetros de consolidarse, pero aún no. ¿Y por qué no se consolidan todavía? Porque todavía existen monarquías, porque todavía existe nobleza, todavía el papel de la iglesia es bastante fuerte. Entonces tiene que pasar que la iglesia, la nobleza y el rey ya pues eso llegue a un final definitivo. Pero como todavía no es así totalmente, entonces la burguesía necesita terminar de consolidarse. Y para lograrlo tiene que suceder cambios, cambios en donde ellos asciendan al poder y digamos que desplacen, ¿no?, a la nobleza y también el poder de los monarcas. Entonces vamos a ver que esta burguesía lo primero que te va a decir, así lo súper primero que te va a decir, es la idea de libertad. Ellos defienden la idea de libertad. Y la libertad se expresa de muchas maneras. Tú me puedes decir, profesora, libertad de expresión, ¿no? Y eso, jóvenes, ¿sabes por qué lo van a defender tanto los ilustrados? Bueno, ilustrados no, los liberales. Lo defienden porque antes, en las monarquías europeas, existía la censura. Entonces, todo aquel que criticara, pues tenía un castigo, ¿no? Hasta torturas. Entonces, los liberales son los que más critican, son los que más están ahí analizando la realidad. Entonces, si existiera la censura, ellos no podrían opinar, no podrían hablar. Entonces, por eso que ellos, una de las cosas principales que hablan es de la libertad de expresión. También hablan de la libertad individual. ¿Sabes por qué enfatizan en eso? Porque ellos defienden la idea de individuo. El burgués es muy individualista. El burgués siempre piensa en él ante el resto. Tú, por ejemplo, seguro que tienes un pensamiento aburguesado, porque tú estás pensando en ti, en tu ingreso, en que hagas una carrera, que el día que te compres una casa, el día en que tú viajes, el día en que tú esto, tú lo otro. ¿O acaso tú piensas por todos? ¿Acaso tú tienes una preocupación en relaciones humanas? No, tú no piensas así. Entonces, y esto no es un reproche, ¿no? Simplemente estamos analizando, pues, algo que es parte de este grupo al cual nosotros, tú quieres pertenecer, ¿no? Tú te quieres aburguesar, ¿no? Sí, profesora, porque si no, no quisieras tener una profesión. Tú sabes que la baja burguesía está conformada por los profesionales y eso es justamente lo que tú quieres ser. Entonces tampoco no te me hagas, ¿eh? Por favor. Entonces, vamos a ver que esta burguesía defiende la idea de individuo. También defiende la libertad religiosa para poner fin, ¿no?, a esa intolerancia, a esas persecuciones que se daban en Europa, esas guerras, ¿no? Entonces, para poner fin a eso, defienden también la libertad religiosa. También van a defender la división de los poderes, ¿no? Eso está en contra de las monarquías, ¿no? Porque en las monarquías siempre se hablaba de centralismo, en donde todos los poderes estaban en la persona del rey, pero los liberales se oponen a eso, ¿no? Otra cosa que también plantean es la soberanía popular, el cual nos dice que el poder no está en el gobernante, sino en el pueblo. ¿Qué significa esto? Que el pueblo es el que elige al gobernante, pues jóvenes, eso es lo que te está diciendo. El pueblo tiene que elegir a su gobernante. ¿Y eso contra qué? Esto contra qué está, ¿no? ¿O a qué se opone? A las monarquías. Porque recuerda que en las monarquías el cargo es hereditario. El cargo tu papá, tu abuelo te lo está dando. Aquí nadie te está eligiendo. Entonces, hablar de soberanía popular es hablar del derecho a gobernar y también a elegir quién te va a gobernar. O sea, cualquiera de las dos. O puedes gobernar o puedes elegir al gobernante. ¿Ok? Ustedes también, ¿no? Ustedes piensan, ¿no? Bueno, sí, ahora que soy mayor de edad, voy a votar, ¿no? En las presidenciales, ¿no? En las municipales, ya, voy a ejercer ese derecho como ciudadano. Pero ¿no te has puesto a pensar que tú también puedes ser un candidato, un posible candidato alguna vez para que tú seas alcalde de tu distrito, un congresista de repente, un ministro, ¿por qué no? ¿A ustedes no les gusta eso? ¿Les gusta la política? Muchos chicos con los cuales veo ahí en CEPRE me dicen que no les gusta. Creo que están muy decepcionados, ¿no? Más que no gustar, creo que es una decepción porque pues la política que vivimos es sucia, ¿no? Es corrupta, entonces nosotros pensamos que ese ambiente es así, entonces ¿para qué, no? Pero no debería ser, ¿no? No debería ser porque en realidad todos nosotros deberíamos participar de ella
y tener ese papel de una manera muy responsable, ¿no? Involucrarnos, ¿ya? Por ahí dice que se va a corromper. Bueno, mejor, sí, es muy temprano para hablar de esas cosas. Entonces, sigamos. También habla el liberalismo acerca de la independencia de los poderes, ¿no? Legislativo, judicial, ejecutivo, tienen que estar separados. ¿Y qué más? No sé si me estoy olvidando por ahí de alguna, pero básicamente son todas ellas, ¿no? La libertad siempre ante todo. En el tema de lo económico, ¿recuerdas que en la Ilustración hablaban del libre cambismo, ¿no? Los fisiócratas decían laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, ese librecambismo, acá los liberales ya plenamente dicen libre mercado, ¿no? Que es esta característica que deben tener los estados para poder abrir sus mercados, ¿no? Y que estos puedan, digamos que, generar, ¿no? Un mercado así abierto, sin barreras, en donde el comercio se pueda dar sin restricciones, ¿no? Sin que estos gobiernos intervengan, se metan o protejan, ¿no? Entonces este liberalismo económico, ¿no? Que habla de libre mercado es con la no intervención del Estado, ¿no? El Estado tiene un papel más de supervisor, ¿no? De regulador de repente, pero más no, ¿ok? Y una idea que también se habla, que lo voy a poner acá en la imagen más pequeña, ok, no lo han puesto, pero bueno, debería estar, no alcanzó. Otra idea que también se debe poner ahí es la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Que estoy segura que en tu curso de economía ya te lo han explicado, ¿ok? Entonces vamos a seguir nada más. Y estos serían los principales principios de los liberales, ¿ya? Estos son. Como te has dado cuenta, liberalismo y conservadurismo, aunque terminen en ismo, son opuestos, ¿no? Son muy diferentes y proponen cosas que chocan, ¿no? Que están pues aquí y aquí. ¿Ok? No van a llegar a un punto medio, ¿no? Los liberales quieren cambios y los conservadores no quieren cambios. En el tema del nacionalismo, vamos a tener esta ideología que algunos consideran que es más un sentimiento que una ideología, ¿no? Porque el nacionalismo no lo tienes que pensar, lo tienes que sentir. Es como si yo te dijera a ti, oye, tú, tienes que querer al Perú. Y tú dices, no, pero yo no quiero, ese país no lo quiero, muchos problemas, ¿no? Quisiera haber nacido en Europa, quisiera irme a vivir a otra parte, ¿no? Y bueno, hay personas que sí, ¿no? Están muy, están muy desilusionados. Hay fútbol, ¿no, chicos? Ya, ustedes están muy patriotas hoy día, están muy peruanos por el fútbol, ¿no? Ok. Si es así, bueno, así tiene que ser siempre, ¿no? El amor por el Perú siempre. Hoy nos golean, qué feo, de verdad. Qué feo comentario. Y ojalá que no sea realidad lo que tú dices. Ok, con optimismo, ¿no? De que van a dar un buen trabajo en la cancha, ¿no? Nuestros seleccionados. ¿Quiénes están jugando? Yo que verdad que no sé nada, solamente escuché que Paolo ya estaba en la Vallejo, y que Cueva era un indisciplinado, y no sé más, ¿no? No sé más, ¿ok? Así que, ajá, Chile versus... Ya. Entonces ya más tarde voy a ver el fútbol. Espero verlo, ¿no? Porque yo tengo clases hasta la noche. Mis clases hoy día acaban a las 10 de la noche, ¿pueden creer? Así que voy a ver en qué momento, pues, veo por ahí alguito para mirar, ¿no? Los goles que vamos a meter. Ya, entonces, regresemos acá, por favor, no se vayan al fútbol, no sean así, no sean tramposos, quédense acá que estamos hablando de las ideologías. Y decíamos que el nacionalismo es más un sentimiento. ¿Sentimiento de qué? De pertenencia, de sentirte parte de qué? De una nación. ¿Y qué cosa es nación? La nación es aquella comunidad que está unida por vínculos. ¿Cuáles son esos vínculos, profesora? La lengua, la raza, las tradiciones, costumbres, bailes, comida, historia y varias más. Pero, ¿sabes? Entre estas hay un principio, ¿no? Que es el que más importa. Es un principio que está primero que todos ellos, ¿no? Que la raza, que la lengua y todo eso. Este principio es la patria. Jóvenes, ustedes saben lo que es la patria, ¿verdad?
¿Qué cosa es la patria? Y no lo busques en Wikipedia, al toque responde, ¿ah? Porque ya el que no responde rápido es porque ya lo buscó o ya preguntó, ¿no? Oye, ¿qué cosa es la patria? No, ¿qué cosa es la patria? La patria es el lugar donde has nacido. Fácil, ¿sí o no? Fácil. La patria es donde tú has nacido. Tú naciste en el Perú, tu patria es el Perú y tú eres, pues, mi compatriota, porque yo también nací en el Perú. ¿Ves? Entonces, para hablar de nacionalismo, un principio fundamental es la idea de patria, ¿ya? La idea de patria. Otro concepto también, o otro principio muy importante, es hablar de la soberanía nacional. No lo confundas con soberanía popular, ¿ah? Ahí no te vayas a confundir en una pregunta del examen. La soberanía popular es el derecho a gobernar y a elegir a los gobernantes. Eso es en el liberalismo. En cambio, la soberanía nacional es el derecho a un territorio, a un espacio. ¿Te das cuenta? Eso. Por eso que acá en el PPT dice, ¿no? Exaltación del territorio. Y el territorio, cada país pues tiene, ¿no? Derecho a un espacio que tiene sus límites, sus fronteras, ¿no? Y nosotros tenemos derecho a ello. ¿Qué significa, profesora? Que nosotros no podemos ser invadidos, que nosotros tenemos que defender ese espacio, ¿ya? Aparte de este derecho de la soberanía nacional, también está el derecho a la autodeterminación política, el cual dice que lo que ocurre en una nación, en un pueblo, le compete solamente a ese pueblo. O sea que si los peruanos tuviésemos un problema, nosotros tendríamos que resolverlo. Es así, nada más. Es como en tu casa, ¿sí o no? En tu casa, cuando ocurre algo, ¿acaso tu vecino se mete a tu casa a resolver tus problemas? No, no, no pasa eso. Por ejemplo, en tu relación, tienes tu enamorada, tu enamorado. ¿Ustedes resuelven sus problemas? ¿O acaso alguien se mete a resolver tus problemas? No. Entonces, lo mismo, acuérdate, acá es lo mismo, la autodeterminación política, el derecho que tiene toda nación, todo pueblo a ejercer, pues, unas decisiones propias, autónomas, sin ninguna injerencia externa de una potencia, ¿ok? Y está vinculado todo esto al romanticismo. Chicos, ustedes son románticos, así como que ustedes escuchan una canción romántica como que de Enrique Iglesias, como que, ¿qué otro grupo es romántico? Como que ay, no sé, no sé grupos románticos, Laura Pausini, Alejandro Sanz, mira qué cantantes más viejos te estoy sacando, ¿ah? Ozuna. Ya pues chicos, háblenme de cantantes románticos con letras inspiradoras que te lleguen al alma. Las canciones de antes, esas eran románticas, verdadera poesía, ¿no? Una letra excelente. Esta de Gianmarco también, claro está, ¿no? Pero Ozuna, ¿me vas a decir que Bad Bunny, no sé, quién más, Chino y Nacho? No, no sé de verdad. Bueno, si tú piensas que es un romance, no has conocido el verdadero romance. Pero ¿qué es el romanticismo? El romanticismo tiene que ver con la literatura, ¿no? Tiene que ver con la literatura, pero se supone que en el romanticismo se exaltan los sentimientos, se exalta la pasión, se exalta, ajá, es una corriente literaria, se exalta también el derecho digamos que, una libertad, ¿no? Ejercer tus sentimientos libremente, sin que te censuren, sin que te digan que esto sí, que esto no. Pero ahora, ¿cuál es el tema del romanticismo? Que el romanticismo y el nacionalismo se parecen en que son sentimientos, ¿ya? Como dijimos hace rato, ¿no? Nacionalismo es sentimiento. Ahora, hasta ahí todo bien, ¿no? Sentimientos, profesora, todos tenemos, todos queremos, amamos, no hay ningún problema. Ok, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si ese sentimiento ya tú lo vuelves, ok? Muy bien, ¿no? Me están poniendo cantantes ya mejores, ¿no? Mon Laferte, ¿no? Ahí, muy bien, ok. Están aprendiendo rápido. Entonces, ¿qué pasa si ese sentimiento tú ya lo haces algo demasiado, sería, ¿cuál la palabra? No sé si exagerado, un sentimiento demasiado profundo, un sentimiento desmedido, ¿no? Eso ya es peligroso, ¿sí o no? Porque no has escuchado de esas personas que dicen que por amor se matan, porque me dejó, me mato, ¿no? Me mato, dicen, ¿verdad?
o porque hay un cantante que tú amas, ¿sí o no? Werther, ya no me hables de esa obra. Un cantante que va a venir al Perú y tú amas a ese cantante, tú matas por ese cantante. Entonces cometes una locura como robar para tener dinero y comprarte una entrada. O esos fanáticos de esos grupos, ¿tú has visto cuando hay uno de esos cantantes que vienen de otros países y los que van a su concierto están una semana antes ahí acampando fuera, ¿no? Del estadio, del lugar donde se van a presentar? Eso a mí me parece una cosa de ociosos. No tiene nada que hacer. Imagínate, un día yo voy a estar haciendo la clase en la calle, ¿no? En la pared de un estadio ahí. No, chicos, acá estoy no haciendo la clase, esperando el grupo tal, ¿no? Jamás, pues, ¿no? Jamás. Pero bueno, cada persona con lo que le guste, ¿ok? Solamente estamos diciendo que los sentimientos, cuando son exacerbados, generan problemas. ¿Y sabes por qué generan problemas? Porque tú vas a dejarte guiar por ese sentimiento y vas a dejar de lado, ¿ok? Vas a dejar de lado tu razón. Entonces, entre la razón y el sentimiento, una persona inteligente siempre tiene que optar por la razón. Y los sentimientos después, ¿ok? Después. Porque si tú te dejas guiar por los sentimientos, vas a hacer muchas cosas sin pensar. Y tú sabes que cuando haces cosas sin pensar, te van a traer problemas. Muy bien, por ahí estaban hablando de Eminem, ¿no? Qué grupo más anticucho. ¿Ah? Bueno, no es un grupo, sino un cantante así ya de cuando yo era niña, así, niña, de verdad. Ese grupo que tu papá te enseñó a escuchar, seguro. Bueno, ese cantante, ¿no? Ya, dejamos el nacionalismo y vamos con esta segunda parte que ya es un poquito más brava, ¿no? Esta parte de anarquista, los socialistas, esta cosa ya estamos hablando de otro tema. Los anarquistas son los que promueven que el Estado sea eliminado y toda forma de autoridad, ta, 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 ta. Ahora, ¿qué es lo que los anarquistas defienden, no? ¿Por qué ellos quieren eliminar el Estado, sus instituciones? No sé qué grupos me están poniendo, ¿ah? No sé qué han puesto ahí, Shadi, no sé, chicos, ¿eh? No conozco, no conozco. A ver, me mandan la canción ahí, por interno, para escuchar, a ver si me gusta. Entonces, el anarquista o los anarquistas defienden la libertad. ¿Ya? Eso está bien, ¿sí o no? Está bien porque sabemos que la libertad es un derecho natural, ¿no? Lo decía John Locke, ¿no? Desde el siglo XVII, los ilustrados en el siglo XVIII también hablaban del derecho a la libertad, y todos lo entendemos, ¿no? La libertad de cada individuo, la libertad individual, perfecto. Pero según los anarquistas, esta libertad se ve suprimida por el Estado y sus instituciones, y sus leyes, y sus reglas, y sus instancias. ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, ¿quién crea las leyes? Las leyes las crea el mismo Estado a través de su poder, ¿no? Legislativo, ¿no? El Congreso hace las leyes. Y estas leyes, ¿tú te has puesto a pensar que te restringen? ¿Que estas leyes te reprimen? ¿Suprimen a cosas que tú quisieras hacer? ¿Te has puesto a pensar en eso? Por ejemplo, tú me dices, profesora, sí, así es, porque yo tengo mi auto y yo quiero manejar 200 kilómetros por hora, pero está prohibido, profesora, está prohibido porque ahí dice que solamente 120, ¿no? Así, o 100, zona escolar, profesora, ¿no? Entonces tú dices, yo no puedo manejar porque a mí me gusta la adrenalina, manejar rápido, sentirme un meteoro, ¿no? No puedes. ¿Por qué no puedes? Porque hay leyes que lo prohíben. Entonces tú sientes que esa forma en la que tú quieres expresar, ¿no? Tu libertad, ¿no? Se te está recortando, se te está reprimiendo. Ahora, si no hablamos de una ley, ¿ok? Hablemos de otra instancia como la iglesia, ¿ok? La iglesia, que también dicen los anarquistas que debe desaparecer porque también nos reprime. Tú vas a la iglesia y en la iglesia, en la misa, el padrecito te dice, ustedes no deben mentir, y tú mientes, ¿sí o no? Tú mientes un montón, ¿ok? El padrecito dice, no debes cometer el pecado de la fornicación, por ejemplo, ¿no? Y tú no es que tú lo hagas, no lo haces, pero vamos a poner en un plano, ¿ok? En que, claro, el ser humano hace eso. Ustedes saben lo que es la fornicación, ¿verdad, chicos? A ver, ¿qué cosa es la fornicación? ¿Ah? ¿Ustedes, chicos de siempre, son mayores de edad? Ah, es un principio
¿Un mandamiento de la Biblia? Todos me ponen así, pero nadie sabe lo que es. Ya. Es el acto en donde tú vas a, ajá, muy bien, ok, ya estaba buscando las palabras, ¿no? De la cigüeña y de que la abeja picó otra abejita y ya ustedes pusieron la respuesta muy rápido, ¿ok? Entonces, ya, la iglesia te dice que tú no tienes que hacerlo, pero dime acá entre nos, mira que nadie nos está escuchando, ¿ah? La gente lo hace, ¿sí o no? Y sin estar casado, ¿sí o no? ¿O vas a decir que no? Claro que sí. Entonces, pero la iglesia te está diciendo que no lo hagas porque es un pecado. Entonces tú te sientes reprimido, ¿no? Sientes como que lo que estás haciendo está mal. Eso es lo que tú sientes. Te está reprimiendo la iglesia. Y la escuela, ¿qué me dices de la escuela? También tiene sus reglas, ¿no? Sus normas de convivencia. Como por ejemplo, una norma es que tú llegues temprano, 7:15 en el colegio y tú vives muy lejos de tu colegio y tú quisieras dormir más, ¿no? Tú quieres dormir más porque pues duermes tarde por las tareas, ¿no? Entonces tú tienes que llegar puntual, con sueño. O de repente tú quieres llevar aretes, ¿no? Y te dicen, no, está prohibido los aretes, sáquese los aretes. Entonces todas esas cosas tú también te haces sentir que te está quitando este derecho que tú defiendes, que es tomar decisiones, sentirte, ¿no? Libre para expresarte, ¿no? Para ser tú. Entonces, estamos corroborando que sí, si tú lo miras desde esta óptica, pues parece que sí, ¿no? Que el Estado con sus instituciones, y eso que no hemos hablado de las Fuerzas Armadas, ¿no? Todas ellas te quitan, te reprimen eso que tú tanto defiendes, que es la libertad. Pero jóvenes, la verdad es que los anarquistas promueven que todo desaparezca y que se formen comunidades, ¿no? O comunas de autogestión autónomas, pero estos jóvenes nunca ha sido ensayado, ¿no? No ha habido un Estado que haya puesto en práctica esto, así que ya lo vamos a dejar ahí nada más, pero si quieres una opinión propia, no estoy convencida de esto, ¿no? No sé tú cómo lo ves, ¿no? Si no hubiera orden, no hubieran leyes, cada uno haría lo que quisiera, porque ¿quién te regularía, no? ¿Cómo sabrías que hasta ahí nada más es lo permitido? No sé, volveríamos a una tribu. Puede ser. Vamos con el socialismo. En el socialismo tenemos, que es una ideología. ¿Sí? ¿Hola? ¿A qué se refería con comunas de autogestión? Ya, lo que pasa es que si, digamos que en algún momento se hiciera realidad que desaparece el Estado, ya no existen las leyes, ¿no? El ser humano, ¿cómo va a vivir? Entonces, ellos proponen que se formaran, ¿no? Las comunas serían como una comunidad, o sea, como un grupo de personas. Y dentro de este grupo de personas, todos tendrían que convivir tomando decisiones que no involucran una autoridad, porque se supone que no tiene que haber ninguna autoridad, sino que sería como un autogobierno, como algo que viene de cada uno de los que integran esa comuna. O sea, que es algo un poco, o sea que el anarquismo jóvenes no explica más tampoco, ¿no? Como que no explica cómo se llegaría o a detalle no te dice, ¿no? Simplemente te lo deja que en estas comunas, ¿no? Autónomas, donde no existiría ningún tipo de gobierno, pero de alguna manera, con las características del mundo de hoy, esto se ve complejo, ¿no? Porque ya de por sí nosotros hemos pasado por muchas formas, ¿no? En donde tenemos experiencia en cada una de ellas, y si nos hemos quedado en esta, ¿no? En la que estamos, es porque es la que mejor se adecua, ya que si esto no funcionase, esto estaría tambaleando, ¿no? Pero por lo que vemos, esto es lo que más, ¿no? Se ha adecuado a nosotros, y de esta manera nos civilizamos y podemos, ¿no? Respetar el espacio de cada uno. Pero o sea, esto de acá, hace siglos atrás, quizá hubiera resultado, ¿no? Como un ensayo, pues un tipo de forma de vida. Pero hoy en día no, y aparte que, como te repito, los anarquistas no te mencionan más a profundidad qué pasaría con esas comunas, cuál sería, ¿no? ¿A dónde llegaríamos? Como el socialismo, ¿no? El socialismo te dice que si lograse desaparecer la propiedad privada, las clases sociales, llegarías a la fase comunista, ¿no? En donde ya no existiría,
¿no? La desigualdad ni la pobreza, pero llegarías a algo, ¿no? Pero en cambio el anarquismo no te dice a dónde vas a llegar. Entonces, lo deja como que un poco inconcluso, y como además digo, en ningún estado ha habido algo parecido al anarquismo. Hasta socialismo ha habido, ¿no? Dicen que la URSS fue socialista, aunque hay muchos analistas que dicen que no fue un verdadero socialismo, pero entre un debate, ¿no? Una opinión y otra, estamos ahí cerca. Pero en el anarquismo no ha habido todavía un ensayo, y no lo va a haber tampoco, ¿no? Porque es una ideología del siglo XIX que en ese momento tuvo, ¿no? Defensores, ¿no? Personas que digamos que trataron de impulsarlo, pero sin mayor éxito, ¿no? Sin mayor éxito. Más que todo sirvió en esos tiempos para movilizar a las clases trabajadoras, ¿no? La clase obrera, la clase trabajadora, se sintió, digamos, encaminada o impulsada, ¿no? A raíz de estas ideologías, ¿no? Que de alguna manera son las que más te representan, ¿no? Son las que más tú puedes, a través de ellas, exigir, ¿no? Los cambios que tú quieres. Y estos cambios vienen pues de la clase obrera, que es la más afectada en el siglo XIX, producto de la explotación en las fábricas. Entonces vamos a dejar el anarquismo ahí y vamos con los socialistas. Los socialistas son aquellos que consideran que en el sistema capitalista hay problemas, ¿no? Y ese problema tiene que ver porque hay una desigualdad social. Y esta desigualdad ha originado la presencia de clases, ¿no? Clases sociales. Por un lado está la burguesía y por otro lado está la clase obrera o proletaria. El problema de esta desigualdad es que mientras unos dominan, el resto es dominado. Mientras que unos tienen los medios de producción, el resto no tiene nada, excepto su mano de obra, ¿no? Su fuerza de trabajo. Entonces, en este tipo de sistema que se basa en la desigualdad social, ¿no? En las clases sociales, lo que se ha generado es que la clase trabajadora es pobre, tiene muchas carencias, es explotada, no tiene derechos, o sea, muchos problemas, muchos males. Y todos esos males, ¿sabes de dónde se originan? Del sistema, pues el sistema al cual, ¿no? Estamos en el siglo XIX, digamos que en todo su esplendor, ¿no? El capitalismo. Entonces ellos proponen que ese sistema desaparezca, ¿ya? Desaparezca ese sistema, acabar con él. Ahora, dentro de este sistema capitalista, donde existen las clases sociales, ¿no? La desigualdad, hay un elemento que es el que da origen a todo esto. A ver, jóvenes, ¿cuál es ese elemento, cuál es esa característica que origina la desigualdad social, que origina que existan clases sociales? ¿Qué es eso? Y que los socialistas quieren que eso se elimine y sea reemplazado por otra cosa. Cerca, pero no es exactamente. Ajá, ahora sí, ¿no? Ya se dieron cuenta, ¿no? Es la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada es lo que ellos quieren que desaparezca, porque ellos dicen que eso es lo que origina todo. Y tiene mucho sentido, jóvenes, ¿ah? De tener sentido tiene mucho sentido, porque recuerda que siglos, miles de años atrás, hasta podríamos decir millones de años atrás, cuando nosotros vivíamos en una etapa primitiva, conviviendo con la naturaleza, siendo cazadores, recolectores, todo lo compartíamos, ¿no? Las herramientas líticas no le pertenecían a nadie. ¿Tú crees que una herramienta lítica era de un neandertal y del otro neandertal no? O que de repente un cuchillo, un buril, una raedera le pertenecía a una familia y a la otra no. No, porque todos trabajaban en conjunto, ¿no? Las bandas, luego los clanes, luego las tribus, siempre trabajaron en conjunto para sobrevivir, ¿no? Para lograr la sobrevivencia o supervivencia. Cuando llegamos al neolítico y se pasa de una economía de subsistencia a una economía de tipo productiva, aparece la ganadería, aparece la agricultura y aparecen los excedentes, ¿no? El excedente productivo, que es aquello que te sobra, que tú vas a recoger, guardar. Y cuando aparecen los excedentes, surge la idea de propiedad privada, porque ahí es en este momento en que el hombre dice, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío,
esto es mío y nada es tuyo, ¿no? Y ahí comienza a darse la creación, ¿no? De estos, bueno, más de estas, ¿no? Aparición de las ciudades, ¿no? Porque también la población fue en aumento gracias a que ahora había una economía, digamos, asegurada, ¿no? Gracias a este trabajo de tipo productivo. Y ocurren muchos cambios, ¿no? Dentro de la ciudad ya nada es colectivo, ya nada se comparte, sino que ahora ya hay un tema, hay un derecho a algo privado, y eso va a generar muchos cambios más, ¿no? Como por ejemplo que surge el patriarcado, ¿verdad? Donde el hombre, al tener esta idea de lo que es mío y de lo que es tuyo, entonces el hombre toma a la mujer y dice, esta mujer es mía, estos hijos son míos, ¿no? Acá, de mi propiedad. Porque atrás, ¿no? Atrás, en el matriarcado, yo te conté, ¿no? Te conté que la mujer se apareaba con todos los machos del grupo, y no es que sea promiscua, por si acaso, ni un comentario así. Entonces la mujer se apareaba con todos los machos del grupo, y los hijos que paría la mujer, ¿de quién era, dime? ¿De cuál de los machos era? ¿Del macho más guapo? ¿Del que ella le gustaba más? De ninguno, jóvenes. Esos hijos eran del grupo, no de un macho en sí, sino de todo el grupo. Y lo importante de tener a ese recién llegado, ¿no? A ese bebé, era que se sumara, ¿no? Se sumara a fortalecer el grupo para la búsqueda de alimento. Entonces, en ese momento la mujer tenía el sartén por el mango. La mujer es la que tenía ese papel vital de traer, ¿no? Nuevos integrantes al grupo. Por eso es que buscaban que esa mujer sea gordita, ¿no? Buenas mamas, ¿no? Buenas caderas. Y ahí están las Venus paleolíticas, ¿no? Que te muestran esas características, ¿no? Las flaquitas no estaban de moda como ahora, ¿no? No, no estaban de moda las flacas, ¿ok? Entonces, llega la propiedad privada y se dan muchos cambios, como la aparición de las clases sociales, ¿no? En estas grandes ciudades, ¿no? Sumeria, ¿no? Nínive, Akkad, qué sé yo, ¿no? Todas estas ciudades de la antigüedad. Y ya, pues, ya, entonces lo que dicen los socialistas tiene toda razón, ¿no? Toda razón de que el germen de toda esta desigualdad, de explotación, ¿no? Es la propiedad privada. Por eso que ellos buscan cambiarla por la propiedad colectiva. Pero hay un grupo de socialistas a los cuales se les ha llamado utópicos, ¿ah? No es que ellos se autollamen utópicos, o sea, jamás, ¿no? Yo no te voy a decir, mira, yo soy una socialista utópica, jamás de los jamases, ¿no? Eso no tiene sentido. La historiografía, ¿no? Le ha dado, digamos que ya no sé si nombre, pero al menos para distinguirlos, ¿no? Así los vamos a definir, ¿no? Utópicos, ¿por qué utópicos? Porque ellos te hablan de un cambio, te hablan de que la propiedad privada desaparezca. Perfecto, ¿ok? Perfecto. Pregúntales cómo lo van a lograr. Y ellos te van a responder que tienes que esperar a que esto se dé de forma pacífica. Y tú vas a esperar, tú vas a pensar que realmente la clase burguesa alguna vez, algún día, va a querer formar una especie de cooperativismo o asociacionismo. Jamás. O es que estoy siendo muy, no sé, muy negativa, muy pesimista. No va a pasar, pues no, no va a pasar. Y no es que lo diga yo, sino que esto de acá, jóvenes, esto ya ha pasado por muchos análisis. Esto ya ha sido, un montón de veces estudiado, y bien merecido tienen el nombre de utópicos. Mientras que los socialistas científicos, ellos sí te plantean un camino, ellos sí te dicen cómo lo tienes que lograr, sí te lo dicen. Pero antes de decirte cómo lo vas a lograr, Marx, ¿no? Cuando teoriza, él habla de estos modos de producción. ¿Han escuchado, no? Que los modos de producción es lo que nosotros llamamos sistemas económicos políticos. Por ejemplo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, ¿no? Nosotros decimos, profesor, es un sistema económico político, ¿no? Feudalismo, esclavismo, pero Marx lo llama modos de producción, ¿ya? Por ejemplo, el esclavismo. En el esclavismo existían dos grupos sociales, ¿no? Dos clases bien definidas. Por un lado, los esclavistas y por otro lado, los esclavos. Dime una cosa, ¿el esclavista y el esclavo se llevaban bien? ¿Eran amigos? No, ¿sí o no? No, nada que ver. El esclavista buscaba
esclavizar, someter, dominar al esclavo. ¿Y el esclavo qué es lo que quería? ¿Quería ser siempre esclavo porque estaba muy contento de ser un esclavo? No, el esclavo quería liberarse, ¿no? Romper esas cadenas. Entonces, ¿qué se genera acá? Un antagonismo, ¿verdad? Se genera una lucha de clases, jóvenes, una lucha de clases. Esta lucha de clases, ¿no? ¿Qué es lo que va a originar? Que el esclavismo llegue a su final. El esclavismo cae como sistema. ¿Y por qué cayó, profesora? Por la lucha de clases, pues por eso cayó. Y cuando cae el feudalismo, da paso a un nuevo modo de producción que es el feudalismo. Pregunta, jóvenes, en el feudalismo también hay dos, así, grupos sociales, hay un antagonismo también. Sí, sí lo hay. Ese antagonismo está en el señor feudal y por otro lado, a ver, dime quién, a ver si me agarraste la onda. Si por un lado está el señor feudal, en el otro extremo, ¿quién estaría? A ver, mientras me pongo la casaca porque me está dando frío. Ah, ajá, está todo cerrado, jóvenes, pero siento frío, oye. Ya, vamos, un ratito. Vamos a poner mi casaca porque me dio frío acá arriba. Ay, chicos. ¿Ustedes dónde están, chicos? Ustedes están en su cocina, en su sala, en sus muebles, en la cama, seguro que estás con las frazadas. Puede ser, ¿ah? Porque yo también he estudiado así, en la cama, y de rato en rato me iba durmiendo y luego me levantaba y así. A ver, déjenme ver. Ya. Bien, creo que no hubo la respuesta que quise, pero por ahí se acercaron. En el caso del señor feudal, está por un lado, y al otro lado está el siervo, jóvenes, el siervo. Recuerda que el siervo es aquel campesino que no es libre, es aquel campesino que está dentro del feudo y no puede salir de él a menos que su señor se lo permita. Y por lo general los señores feudales eran malos, ¿no? Y este siervo tiene que pagar obligaciones, tiene que pagar rentas, castigos y derechos, ¿no? Derechos que el señor feudal tiene sobre él. Para que exista esta relación, se ha dado lo que se llama servidumbre, ¿no? Que era una ceremonia, bueno, más que una ceremonia, era una relación que se establecía. Entonces, no me digas vasallo, porque recuerda que vasallo está en una posición horizontal con el señor, porque el vasallo también es noble y el señor feudal es otro noble. Entonces, ahí no hay un antagonismo. Los intereses de ellos son muy similares, son los mismos. En cambio, el siervo versus el señor feudal, ahí sí son antagónicos. Antagónicos porque el señor feudal tiene un interés y el siervo tiene otro interés. Entonces, estos dos grupos, ¿no? Van a comenzar a enfrentarse y se genera esta lucha de clases otra vez, ¿no? Otra vez hay una lucha de clases. Producto de esta lucha de clases entre el siervo y el señor feudal, el feudalismo llega a su fin, ¿no? El feudalismo cae y da paso al capitalismo, ¿ya? El capitalismo. En el capitalismo también hay clases sociales, también hay, tú lo sabes, ¿sí o no? Por un lado está la burguesía, que son los que ostentan, son los que tienen los medios de producción, ¿no? Las fábricas, los bancos, los negocios, ¿no? Y por otro lado, ¿quién está? El obrero. El obrero que no tiene nada, jóvenes. ¿Acaso el obrero tiene algo? Pobrecito, no tiene nada. Lo único que tiene son sus manos, ¿ok? Su fuerza laboral. Y eso es lo que vende, ¿no? Eso es lo que vende. En este sistema capitalista, ¿hay una lucha de clases? Sí. Y esta lucha de clases no es gratis. Recuerda que estas luchas que se dan son por los antagonismos. Mientras que un grupo quiere una cosa, el otro grupo quiere otra cosa. Eso genera la lucha de clases. Y te hago una pregunta. Si la lucha de clases hizo que que el esclavismo cayera y que luego el feudalismo también cayera, ¿qué va a pasar con el capitalismo por lógica o simplemente llevando, ¿no?, la hilación de los sucesos? Va a pasar que el capitalismo también va a caer. Pero para que ese capitalismo caiga, los socialistas hablan de una revolución del proletariado, que la clase trabajadora tiene que hacer este cambio mediante las armas, mediante la revolución, chicos, ¿ok?
Una vez que se logre esto, que tenga éxito, vamos a llegar a la dictadura del proletariado, que es una fase que tú llamas socialismo, porque estás en una fase que te va a llevar a lo que es el comunismo. ¿Y cuál es la diferencia, profesora? La diferencia es que en el socialismo tú estás en un proceso, estás logrando los cambios, eliminar la propiedad privada, que el proletariado tome el poder. Pero ya cuando llegas a la fase comunista, eso ya es la consolidación. Ahí ya no hay propiedad privada, eso ha sido cambiado. ¿Cambiado por qué, profesora? Por una propiedad colectiva. En esta etapa vas a ver que ya no van a existir las clases sociales, ya no van a existir ya, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo ahí, jóvenes, ya no le vamos a dar más líneas al socialismo, porque hablar de socialismo en la actualidad es muy, pero muy complejo. Así como yo te digo esto, que es lo más básico, lo más súper básico, así solamente carnecita para tu examen, pues el socialismo tiene muchas formas de ser entendido, dependiendo quién te lo dice, quién te lo cuenta, ¿no? Si te lo habla a alguien que es de tendencia socialista, si te lo explica a alguien que es de tendencia capitalista, si te lo explica a alguien de la actualidad o si lo lees de un autor del siglo XIX, que es otra versión. Entonces, mejor lo dejamos ahí nada más. Despídete de Marx, ¿no? Considerado como el hombre del milenio, así han considerado a Carlos Marx, uno de los personajes, ¿no?, más importantes de la historia de la humanidad, y hombre del milenio. Bien, vamos con las revoluciones liberales del siglo XIX, que son muy rapiditas, pero permíteme, porque voy a tener que cargar la laptop, porque está que se le va la carga. Chicos, las revoluciones del siglo XIX, como su mismo nombre dice, son liberales. ¿Y qué significa eso, profesora? Significa que van a estar impulsadas por la burguesía, ¿ya? La burguesía es la que está detrás de estos movimientos y una vez más hacen participar al pueblo, ¿ya? Una vez más. ¿Por qué decimos una vez más? Porque tú sabes que en la Revolución Francesa también hicieron participar al pueblo, ¿verdad? Entonces, una vez más. ¿Por qué las burguesías van a hacer estos movimientos, verdad? Porque recuerda que las burguesías son las que quieren llegar al poder. En este caso, dice que las burguesías quieren recuperar el poder. ¿Por qué quieren recuperarlo? Ahorita te lo voy a explicar. Déjame que cargar esto. Ya, no te vayas. Tengo que enchufar algo acá. Ah, sí, ya está cargando. Ya. Ya, entonces les decía que ustedes saben que la Revolución Francesa culminó cuando Napoleón fue derrotado definitivamente en la batalla de las naciones, bueno, naciones no, en la batalla de Waterloo. Y tras ello, las naciones europeas se reunieron en Viena, ¿no? En el famoso Congreso de Viena, en donde cada una de ellas va a buscar sus intereses y van a tomar acuerdos, como por ejemplo reestructurar, restablecer el mapa de Europa, que realmente más que restablecerlo fue sacar provecho, ¿no?, de ese reordenamiento del territorio europeo. Otra cosa que también buscaron es restablecer a las monarquías en sus respectivos gobiernos, porque Napoleón, durante su etapa como emperador, Napoleón hizo cambios en todo el mapa de Europa y también puso a sus familiares en diferentes reinados, ¿no? El caso más conocido es el de su hermano José I en España, cuando Napoleón lo nombró como rey de España. Entonces, las monarquías europeas se reunieron para tratar de restablecer a lo que era antes, ¿no? A las monarquías como estaban antes y que los privilegios regresen, ¿no?, a la nobleza y a la iglesia. Por eso es que cuando llegamos a 1830, la burguesía entra en una pugna contra los conservadores, ¿no? Y los conservadores son la iglesia, son la clase militar y la nobleza. Entonces vamos a ver que la burguesía quiere recuperar el poder, ¿no? Y para ello van a buscar impulsar estas ideas liberales
para oponerse a las, ¿no? a las ideas conservadoras, ¿no? de la nobleza y también de la iglesia. A ver, ¿qué pasa en Francia en 1830? Primero, dejar en claro que estas revoluciones no son las únicas, porque en el año de 1820 y 1825 también van a ocurrir procesos, ¿no? revolucionarios, pero no en Francia, sino en otras partes, como por ejemplo en Grecia, por ejemplo en Portugal, por ejemplo en España misma. Así que esto, lo del 30 y el 48, no son las únicas, hay más. Solo que no las estudiamos porque la de Francia tiene más importancia, ¿ok? También hay que tener en cuenta que estas revoluciones no solamente son en Francia, ¿no? Sino son en varios países. Bélgica, Italia, Alemania, ¿no? España. O sea, las revoluciones liberales se dan en varias partes de Europa. A ver, vamos con el caso entonces de Francia. En Francia tenemos al rey Carlos X, quien se ha asesorado de ministros ultramonárquicos, ¿ya? Sus ministros de confianza que estaban alrededor de él eran de tendencia absolutista. Y estos ministros comenzaron a darle consejos, ¿no? Consejos para que Carlos X tratara de retornar al antiguo absolutismo. Ocurre que para 1830, en Francia, van a haber elecciones para la Cámara de Diputados. Entonces, Carlos X quería intervenir para lograr que los diputados que ganaran sean gente que pudiera apoyarlo a él en sus pretensiones de restaurar el absolutismo, ¿me entiendes? Eso es lo que Carlos X tenía como una estrategia, ¿no? Los que ganen a la Cámara tienen que ser gente conservadora que me pueda apoyar a restablecer el absolutismo en Francia. Pero no fue así, pues jóvenes, no fue así, porque en el momento de las elecciones, quienes ganaron para la Cámara de Diputados fueron, digamos que, diputados de tendencia liberal. Todos ellos eran principalmente de tendencia liberal. Y eso a Carlos X no le conviene. Entonces, como Carlos X no quiere, digamos que, reconocer el triunfo de estos diputados liberales, aconsejado por sus ministros, Carlos X se va a ir a un pueblito llamado Saint-Cloud y desde ahí va a decretar unas ordenanzas que son conocidas como las ordenanzas de Saint-Cloud. Estas ordenanzas, por ejemplo, hablan de que la prensa tiene que ser silenciada, ¿no? Hay una censura a la prensa. ¿Eso para qué? Para que la prensa no informe lo que el rey ha hecho, pues te das cuenta, para que la gente no pueda enterarse de lo que está haciendo su rey. Otra de estas ordenanzas es eliminar la Cámara de Diputados y convocar a nuevas elecciones, ¿ya? Esa es una ordenanza más del rey. Convocar a una nueva elección para la Cámara de Diputados y, por último, limitar el derecho al voto. Jóvenes, lo que los franceses esperaban es que el derecho al voto sea más universal, más abierto, y no al contrario, que sea más limitado. O sea, eso no, porque recuerda que en Francia, desde que se dio la Revolución Francesa, los franceses esperaban este derecho al sufragio universal. Y cuando los girondinos tomaron el poder por allá por la República de Francia, ¿no? Cuando se dio la Convención Nacional, recuerda que los girondinos establecieron el sufragio universal, pero ese sufragio universal, jóvenes, nunca fue una realidad, porque nunca los franceses votaron como un derecho para todos, sino que el voto se convirtió en un derecho para pocos. ¿Quién es poco, profesora? Bueno, para que tú puedas votar, tenés que ser varón y tenés que tener una cantidad de rentas, ¿no? O sea que tenías que tener una cantidad de riquezas. Si no tenías esas características, ¿no? No te permitían votar. Entonces, muy pocas personas podían tener este derecho, o sea que no era nada universal. Y cuando el rey Carlos X, en lugar de abrir más este derecho, lo limita, porque acá dice que limitó el derecho al voto, ya te imaginarás que el pueblo francés va a levantarse para poder rechazar todo esto. Ahora, a esto tienes que agregarle una causa más, que es la causa económica.
En Francia había desempleo. En Francia las condiciones laborales eran lamentables, ¿no? Y también estaba el tema de la crisis, ¿no? Que siempre se daba producto de las malas cosechas, ¿no? La falta de alimento. Eso es algo que otra vez en el año 1830 se va a volver a dar y producto de toda esta situación, ¿no? De hambre, falta de empleo, que la censura, que el rey ha disuelto la Cámara de Diputados, de que nos ha limitado más el derecho al voto. Por todo esto es que el pueblo se levanta en las jornadas gloriosas del mes de julio y como consecuencia el rey Carlos X deja el poder y en su lugar van a convocar o van a no poner al rey Luis Felipe de Orleans, que se convierte ahora en Luis Felipe I. ¿Ya? Así que tenemos ahora un nuevo rey de Francia, que es Luis Felipe I, y observa la imagen de la libertad guiando al pueblo, que es el símbolo de la Revolución de 1830. No la vayáis a confundir con la Revolución Francesa, porque esta imagen no tiene nada que ver con la Revolución Francesa, sino con la de 1830. Ahora, llegamos a 1848. ¿Y ahora qué está pasando en Francia? Lo que está pasando es que este rey, Luis Felipe I, solamente está beneficiando a la alta burguesía. Recuerda, ¿ok? Recuerda que la burguesía, tanto la pequeña como la gran burguesía, fueron los que apoyaron la coronación de Luis Felipe I. Pero ya cuando Luis Felipe I se convierte en rey, este monarca solamente va a beneficiar a la alta burguesía y no a la pequeña burguesía, tampoco a la clase trabajadora, tampoco a la clase estudiantil, ni a las madres, ni a nadie. Solamente su propósito era privilegiar los intereses de la clase burguesa alta, ¿no? De la alta burguesía. Estos jóvenes, esta situación sumado a también los reclamos de la clase obrera, porque recuerda que estamos en el siglo XIX, la clase obrera ha surgido, ¿no? Ha surgido en este contexto, y la clase obrera reclama, ¿no? Reclama, pues, por sus condiciones laborales. Entonces, esta clase obrera también participa en esta revolución de 1848, y también se habla de la crisis de las patatas, ¿ya? La crisis de las patatas no es otra cosa que la crisis de las papas. Y tú preguntarás, profesora, ¿y qué hacen papas en Europa? ¿No? Se supone que los franceses lo que comían era trigo. Entonces, ¿qué hacen las papas ahí? Pues, creo que la clase pasada yo te mencioné que cuando se dio la revolución industrial hubo una revolución agrícola, en donde no solamente van a utilizar nuevos fertilizantes o nuevas técnicas agrícolas, sino que también los europeos introdujeron como parte de su dieta alimentos como el tomate, como el ají o como la papa, que si tú pues no sabes, ¿ok? Estos cultivos fueron llevados de aquí del Perú, ¿no? De los Andes peruanos para Europa y para el mundo, ¿ok? Así que la marca Perú ya era conocida desde mira cuándo, ¿no? Entonces, vamos a repetir. Los franceses para 1848 están pasando otra vez hambre, ahora ya no es por trigo, ahora es por papas. Número 2, la clase obrera está reclamando porque vive en condiciones terribles, ¿no? Bajos salarios y otros problemas más. La pequeña burguesía se está quejando porque el rey solamente beneficia a la alta burguesía. Y el resto de la población también está afectada porque el rey no genera ningún cambio, ni tampoco, pues, a pesar de que ha pasado, ¿no? Ya cuántos años, 18 años desde la Revolución del 30, las cosas han seguido muy parecidas. Entonces, cuando los burgueses comienzan a reunirse para comenzar a conspirar contra, ¿no? El rey, pues el rey se entera de esto y manda prohibir todo tipo de reunión política. Todo tipo de evento lo manda a cerrar. ¿Para qué? Para que el rey pueda asegurarse de que sus enemigos no hagan un complot contra él, ¿no? Para que el rey se asegure de que sus enemigos no van a querer, pues, ¿no? Sorprenderlo, digamos que con un golpe, ¿no? Con una destitución. Por eso que se prohíben los banquetes y reuniones. Con esta medida, ¿ok? De impedir la libertad del hombre para reunirse,
Es aquí donde todo estalla, jóvenes, todo estalla. En el año 1848, en el mes de febrero, otra vez el pueblo francés se levantó y esta vez va a caer Luis Felipe I. ¿Ya? Este rey va a ser derrocado y ahora la burguesía, tanto la alta como la pequeña, se vuelven a juntar. Y esta vez ya no van a elegir a un nuevo rey como pasó con Luis Felipe I. Ahora la burguesía va a elegir a un presidente. ¿Y sabes por qué van a elegir un presidente? Porque van a establecer un tipo de gobierno republicano. Entonces en Francia se va a establecer la... A ver chicos, pregunta, a ver si ustedes están atentos. Estos franceses, bueno, estos burgueses que ya han logrado derrocar a Luis Felipe I, ahora van a establecer un gobierno, que es la República. Ya, perfecto, es la República. Pero ¿qué república es? ¿Es la primera república? ¿Es la segunda república o es la tercera república? A ver, ¿qué me dicen, chicos? ¿Primera, segunda o tercera república mientras yo me muevo porque no sé por qué me está dando sueño? Segunda. Muy bien, excelente. Es la segunda, ¿ya? Es la segunda, chicos. Déjenme que me estire porque no se me está dando sueño, chicos, me está dando sueño. ¿Qué hago? Voy a tomar agua, no sé, voy a enfriar el cuerpo. Ah, déjame que me estire. Morfeo. Sí, seguro. Ya, si me da otra vez sueño, me paro, igual voy y regreso, no sé, ya, tomo un poco de agua. Ya. Exacto, ya es la Segunda República porque recordemos que la Primera República fue en el contexto de la Revolución Francesa. Recuerda la convención, el directorio, el consulado, fueron las tres, ¿no? Formas de poder que se establecieron durante la Primera República Francesa. Por lo tanto, esta que se va a establecer es la Segunda República. Esta vez se va a elegir a un presidente, pero ahora su elección va a ser con sufragio universal, pero solamente masculino, porque las mujeres todavía no votan, ¿ok? Todavía falta bastante para que las mujeres lleguen a votar. Así que van a votar los varones, ¿no? Y ahora sí esto va a ser más universal, porque según dicen, en Francia van a votar 200.000 franceses, lo cual es una cantidad bastante notable comparándola con la de antes, en donde solamente votaban unos pocos, ¿ok? Entonces, tenemos un presidente. ¿Quién es este presidente? Luis Napoleón. A ver, Luis Napoleón, vamos a ver si acá hay más PPTs o aquí acaba. Ah, ya no hay más, acá nada más. Luis Napoleón se convierte en presidente por 4 años, del 48 al 52. Pero en el año 52, jóvenes, ocurre algo. Que a ver, ¿quién me dice en el año 52 qué hizo Luis Napoleón? Hizo algo, ¿ah? Algo muy importante para Francia. ¿Qué hizo Luis Napoleón en el año 52? Hasta el año 1871. ¿En qué se convirtió Luis Napoleón? Se convirtió en emperador de Francia. ¿Y cómo así, profesora? Él dio un golpe de Estado, pues, dio un golpe de Estado a la Segunda República y estableció el segundo imperio francés, ¿ya? El segundo imperio francés, porque el primer imperio francés fue el de su tío Napoleón Bonaparte. Así que este es el segundo imperio francés, que son aproximadamente unos 20 años. 20 años en donde el poder estuvo en manos de Napoleón III, porque Luis Napoleón ahora toma título de Napoleón III, ya es la misma persona, pero se ha cambiado de nombre, ¿ok? Entonces son 20 años de su gobierno en el cual Francia se convierte en la segunda potencia más importante del mundo, después del Reino Unido, ¿ya? Así que se convierte en la segunda potencia más importante del mundo. A ver. Y eh, y esto va a ser una etapa de mucha prosperidad para Francia, pero va a llegar a su final en el año 1870-71, cuando Francia se enfrenta a una nación. A ver, ¿quién me dice qué guerra es esta? ¿Contra quién se enfrentó Francia? ¿Francia ganó o no ganó? A ver, ¿saben ahí algo de eso, chicos? Ay. A ver, mientras piensan en su respuesta, voy a salir, voy a tomar un sorbito de agua y regreso. Serán unos 20 segundos en que me demoro. Ah, ya salió la respuesta. Díganme si Francia ganó o perdió.
Ya, chicos, a ver, vamos a ver si tienen la respuesta. La verdad que fui a buscar algo, pero no encontré nada. Así que no he tomado nada. No hay nada. Vamos a ver. Es que no estoy en mi casa, chicos. Si supieran dónde estoy cada viernes, pero no estoy en mi casa. A ver, ¿qué han puesto por acá? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ok? Respuesta correcta. Tienes un premio. Tenía un alumno que era mi practicante y le decía a mis alumnitos, ¿no? Respuesta correcta, tienes un premio, te ganas un pan con pollo. Y este niño lo que hacía era traer una imagen de un pan con pollo y se la daba, ¿no? Ahí está tu premio. Bien gracioso, de verdad. Se pasó de gracioso. Imagínate si yo te hiciera eso, ¿no? Te molestarías, ¿no? Digo, muy bien, tienes un premio, ¿no? Un chocolate. Y te pongo la imagen de un chocolate. Pero bueno, ya está, chicos. Entonces, en 1870-71 se da la guerra franco-prusiana. Es una guerra en la que Francia pierde en la batalla de Sedan y tras esta derrota se tiene que firmar el Tratado de Frankfurt, en donde Francia acepta, ¿no? Acepta que ha sido derrotada y tiene que entregar territorio. ¿Ya? Hay dos provincias que Francia va a entregar y estas provincias se llamaban Alsacia y Lorena. Esta derrota para Francia significa mucho, no solamente por lo que pierde, ¿no? En cuestión de territorio, sino también por la humillación. Y además, una de las consecuencias es que el Segundo Imperio francés cayó y tuvo que establecerse la Tercera República Francesa. Ahora, por el otro lado, por el lado de Prusia, ustedes más o menos saben de qué estamos hablando. A ver, Alemania, antes de ser Alemania, fue un conjunto de reinos que en tiempos de Napoleón Bonaparte a estos reinos se les llamó la Confederación del Rin o la Confederación Germánica. Eran más o menos 39 reinos, de los cuales Prusia y Austria eran los dos reinos más importantes. Como tú sabes, en el siglo XIX hay ideologías, ¿no? Tanto que tienen que ver con el liberalismo como con el nacionalismo. Y estas dos ideologías van a estar muy presentes cuando Alemania hace su reunificación, o unificación, mejor dicho. Porque los sentimientos nacionalistas y la idea de libertad es lo que más se va a defender, ¿no? En el caso de Alemania, para lograr unificarse. Ahora, Prusia y Austria eran los reinos más grandes y poderosos. Por lo tanto, ambos tenían la ambición de llevar a cabo el proceso de la unificación. Pero obviamente tú te das cuenta de que no pueden ser las dos. Tiene que ser solamente una la que lleve a cabo este proceso. Por ello es que Alemania no, Prusia y Austria se enfrentan en una guerra, la cual Prusia lo gana. En la batalla de Sadowa, Prusia le gana a Austria. Y previamente a este triunfo, Prusia ya se había enfrentado a Dinamarca y también la había derrotado. O sea que Prusia, en su proceso de unificación, ¿no? Para poder, digamos que, unificar a Alemania, Prusia se enfrentó a Dinamarca y la derrotó. Prusia se enfrentó a Austria y la derrotó. Y la última guerra que Prusia va a desarrollar para completar su unificación es contra Francia y también la derrota. Entonces, ¿qué queremos decir? Queremos decir que Alemania o Prusia logra completar su unificación y se origina el segundo imperio alemán, el segundo Reich. Entonces, mientras que Francia caía su imperio,
En el caso de Alemania, surgía como el segundo imperio alemán. Entonces, ahí lo vamos a dejar, jóvenes, solamente agregar que esta guerra franco-prusiana es la última guerra europea antes de la Primera Guerra Mundial, y esta situación de derrota de Francia es una de las motivaciones que van a tomarse en cuenta en la Primera Guerra Mundial, porque Francia va a querer vengarse de esta derrota, ¿ya? Así que vamos a dejar eso ahí y vamos con la Segunda Revolución Industrial. A ver, ¿qué tenemos acá? En esta revolución industrial, como les dije la vez pasada, tanto la primera como la segunda es el mismo proceso, que solamente hemos tratado o no se ha tratado de separarlas para poder entender, ¿no? Cada una de ellas sus características, pero en sí es lo mismo, ¿no? Es la industrialización que el mundo va a vivir. En este segundo proceso ya no vas a tener a Inglaterra como el centro, sino que ahora esto es más, digamos, extenso, ya más difundido, porque también se va a realizar en Alemania, en Francia, en Rusia, y fuera de Europa también, ¿no? En Japón, en Estados Unidos. Así que vamos a decir que este segundo proceso de industrialización es la expansión, ¿no? Es la expansión de este tipo de sistema en donde el trabajo no es artesanal, sino mecanizado, ¿ok? Y hay más características, ¿no? Hay características que vamos a descubrir ahora, ¿ya? Tenemos que en esta segunda revolución industrial hay nuevas fuentes de energía. Por ejemplo, el petróleo con sus derivados, ¿no? La gasolina, el querosene, los lubricantes y también el plástico, ¿ya? Pero el plástico como que surge un poquito después, pero también es un derivado del petróleo, por si ustedes no lo sabían, ¿ok? Y la electricidad, que también va a ser usado para la generación de energía en las ciudades, ¿no? Porque tú sabes que la energía que viene a tu casa, ¿no? Con la cual tú vas a lograr encender tus electrodomésticos, eso no viene de petróleo, ¿verdad? Eso viene de este sistema de electricidad que el mundo ha creado. En la parte inferior de tu PPT se muestra la expansión del ferrocarril en Europa. Tú sabes que el ferrocarril es un invento de la primera revolución industrial. El primero en tener, ¿no? este tipo de desarrollo fue Inglaterra, pero con el paso del tiempo se expandió por toda Europa y luego también llegó a Norteamérica. Y si nosotros quisiéramos comparar, ¿no? Norteamérica con Europa, Norteamérica gana, ¿ya? Porque Norteamérica va a tener mucho más kilómetros de líneas ferroviarias en comparación de los países de Europa. Pero aún así, ¿no? Aún así, como puedes ver en la imagen, pues Europa va a tener un crecimiento sustancial, ¿no? De sus líneas ferroviarias a lo largo del siglo XIX. Miren la primera imagen, 1840, solamente las líneas están representadas en esas cositas rojitas, ¿no? En esas líneas rojitas, y compárala con la de 1880 y mira cuánto ha crecido, ¿sí o no? Muchísimo, ¿no? Muchísimo en tan solo 4 décadas, ¿ok? Vamos a continuar. Características de la revolución industrial es que acá hay mucho desarrollo de ciencia. Si la primera revolución industrial fue máquinas, porque se crearon muchas máquinas, en esta segunda revolución industrial es más ciencia, ¿ya? Y también tecnología, porque la tecnología sale de la ciencia, ¿no? Más o menos así, ¿sí o no? Sale de la ciencia, ya, que se aplica a las industrias. Recuerda que quienes van a promover todo esto es la burguesía, porque solamente la burguesía es la que tiene la plata, ¿ya? Nosotros, tú y yo, no tenemos para esto. La nobleza no tiene interés en esto. La iglesia tampoco tiene interés. Y la clase obrera, pues no tiene tampoco la capacidad. Así que esto es impulsado por la burguesía para poder expandir sus industrias. Otra característica es que tenemos el desarrollo tecnológico económico de Estados Unidos y Alemania. O sea que ahora ya Inglaterra quedó atrás. No definitivamente, porque eso va a ser recién cuando termina la Primera Guerra Mundial, cuando hay un cambio total, porque Estados Unidos se levanta como la primera potencia del mundo, pero digamos que en el siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XIX, ya en Estados Unidos y Alemania estaban perfilándose para ser las nuevas potencias del mundo. Otra característica son los sistemas científicos en la organización del trabajo, el Taylorismo y el Fordismo. Para esto, chicos, les voy a poner un video, ¿ya? Déjenme verlo acá. A ver, ustedes quédense ahí, ya, no se vayan, ¿eh? Miss, un favor, un favor. ¿Sí?
Por favor, ¿podría ir a la diapositiva 4 antes de que ponga el video? Solo para tomar Ya, captura. ya, okis. A ver, la diapositiva 4, ya, la 4 es esta. Esa es la 4, ¿está bien? Sí, mi, ya está ya, gracias. Ok. Voy a dejar de compartir porque tengo que compartir con audio para ver el video. Ya son 2 minutitos nada más porque también estoy viendo el tiempo y no me quiero pasar como la vez pasada que fue un roche para mí, ¿no? Que me comí todo el recreo y ustedes no me dijeron nada. De verdad que ustedes son muy malos, ¿eh? Budismo y taylorismo. Esta, ya, esta de acá, pero vamos a tener que cortarla porque la otra versión pequeña no sé qué ha pasado, se ha perdido. Ya, entonces voy a ponerla. Compartir con audio, ventana. En Perú, tu Mastercard es aceptada en todos lados, así como todo lo que haces por el fútbol. El Fordismo, la propuesta de Henry Ford. En el año 1908, Henry Ford había diseñado un auto llamado Modelo T. Aquí vemos en su fábrica un grupo de operarios que está trabajando con un chasis. Ese auto realmente tuvo muchísima aceptación en la gente por su gran versatilidad. Acá vemos cómo los operarios trabajan en las partes diferentes del auto, pero el auto está quieto y cada operario va haciendo algo dentro de lo que es la estructura inicial o chasis del auto. Acá vemos cómo se pinta una parte ya terminada. Se fabricaban 2 o 3 autos por semana. Tal es así que los autos eran caros, eran solamente exclusividad de gente de mucho dinero, como estas dos señoras que vemos que suben a un auto carísimo que tiene chofer. Aquí está Henry Ford, que fue el pionero y fue el que puso en práctica grandes ideas para cambiar esto y poder fabricar mayor cantidad de autos. Hacia fines de 1912, Henry Ford fabricaba. Ya chicos, me parece que el video está un poco lento en la explicación, así que voy a tener que agilizarlo, ¿ya? Como pudimos ver hasta ahí, ¿no? Hasta ese minuto, pues los autos eran muy caros y a pesar de que las familias querían comprarse un auto, no les alcanzaba. El motivo del costo tan elevado del auto es que en la empresa de Henry Ford, el proceso para ensamblar un auto era muy lento, ¿no? Y dice que de su empresa semanalmente sacaban 2 o 3 autos. Entonces Henry Ford, al darse cuenta de que este proceso tan lento es el que trae como consecuencia que el auto sea caro en el mercado, entonces Henry Ford piensa en la manera de que el proceso para ensamblar un auto sea pues un proceso mucho más rápido. De esa manera los costos de producción se reducirían y por lo tanto en el mercado sería pues un precio más menor y así muchas más familias podrían comprarlo. Entonces Henry Ford analiza la situación y se da cuenta de que parte de esta lentitud es que los obreros u operarios se encargaban de diseñar y realizar distintas tareas en el proceso de ensamblar el auto. Entonces Henry Ford lo que va a proponer es que a partir de ahora cada obrero, cada operario se especialice en solamente una determinada tarea en el proceso de ensamblar un auto, solamente una tarea. A este sistema se le va a conocer como cadena de montaje. Yo soy el obrero A y yo me dedico exclusivamente a poner el tornillo y se lo paso al obrero B. El obrero B se encarga de poner esta otra pieza, se lo pasa al obrero C y así. Con este sistema de cadena de montaje se va a hacer todo mucho más rápido, de tal manera
¿ok? Y esta cifra sí no estoy segura si es la correcta, pero de que antes salían 2, 3 autos semanales de la empresa de Ford, ahora con el sistema de montaje van a salir autos, ya un auto cada 2 segundos de su empresa, ¿no? Más o menos, ¿ok? Para que puedas ver la gran diferencia. De tal forma que en el mercado el precio del auto bajó, muchas más familias pudieron comprarla y la empresa tuvo muchas más ganancias y pudo crecer, ¿no? Crecer porque se generaron más capitales y pudo invertir el señor Henry Ford en expandir su marca. Pero a los trabajadores esto les genera una mayor explotación, porque ellos van a tener que lograr, ¿no? O sea, todo un trabajo en función de los intereses, ¿no? Específicos de este empresario, ¿no? Norteamericano. Ahora, el Taylorismo es lo mismo que la cadena de montaje, pero tú le vas a agregar un incentivo más, que es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque en una empresa, imagínate que tú detectas que hay 2 obreros y que estos 2 obreros, a pesar de que realizan la misma tarea y en el mismo horario, el obrero A es más productivo que el obrero B. Entonces, tú te preguntas por qué el obrero A tiene más productividad que el B y te das con la sorpresa de que el obrero B malgasta el tiempo, hace movimientos inútiles o qué sé yo. Entonces tú lo que vas a hacer para acabar y no hacer que esto cambie, vas a dar bonos, vas a dar incentivos, en donde el obrero que genere más, que produzca más, se le va a dar un bono adicional. Entonces el obrero, que obviamente es una persona muy pobre, con muchas necesidades, va a tratar, ¿no? de tener este bono, pero ¿a qué precio, chicos? Al precio de que, que seamos unos robots, que no podamos ni siquiera ir al baño, ¿no? Ni siquiera puedas, ¿no? Estirarte, porque eso va a ser, ¿no? Prácticamente, pues, la consigna, ¿no? Trabajar de una manera tal que puedas, ¿no? Producir lo máximo y la empresa pueda darte ese supuesto bono, ¿ok? Mira, acá hay una pequeña, un corto de Charles Chaplin, que lo voy a poner, ¿ya? Para que veas cómo Charles Chaplin ironiza, Field ¿ya? sabe que te encanta celebrar en cada momento, porque siempre encuentras una razón para disfrutar. Section 5, give it a limit. Ya, chicos, ya no la puedo poner más porque mira, son las 11:03, así que tenemos los minutos contados, pero ya después lo ves. Y básicamente, a pesar de que da risa, ¿no? Que Charles Chaplin es un genio, ¿verdad? Pero pues tú sabes cuál es el mensaje de esto, ¿no? La triste realidad de estos obreros en las fábricas, que no podían descansar ni detenerse ni un minuto, ¿no? Porque cada minuto era contabilizado para ellos. Muy bien. Vamos a terminar con esto por aquí, un par de datos más. Ay, Dios mío, nos falta muchísimo. Pero la Primera Guerra Mundial han puesto mucho PPT. La industria eléctrica tiene que ver con generar alumbrado. Ay, no se está compartiendo. Tengo que dejar de compartir esta ventana y tengo que... A ver, permítanme. Y bueno, podemos quedar 5 minutos más de recreo, ¿sí o no? Ya si tú quieres, ya te vas a tu recreo, ¿no? Ya. Entonces vemos acá que el tema de la industria eléctrica tiene que ver con la generación de, ¿no? de la electricidad, de este servicio en las ciudades norteamericanas y también para fines industriales, claro está, ¿no? Para el tema de transporte de cierta manera, pero tú sabes que al final el petróleo fue el que va a dominar, ¿no? El tema del transporte. Y tenemos un evento conocido como la Guerra de las Corrientes, protagonizada por 2 genios, bueno, eso es lo que dicen, no sé si uno es más genio que el otro, lo dejo ahí, pero tenemos a Nikola Tesla y a Thomas Alva Edison, quienes van a proponer 2 tipos de corrientes, ¿no? Para la generación de la electricidad, y finalmente, pues después de esta competencia, porque la guerra de las corrientes es una competencia de tipo comercial, de tipo tecnológica, en donde ambos personajes se atacaron, ¿no? Se dijeron, pues, cosas, pero siempre en el plano
de la civilidad, ¿no? O sea, bueno, mira tu sistema, ¿no? Es muy caro, el mío tiene un mejor costo, ¿no? Y el otro le decía, no, pero mi sistema será más caro, pero es más seguro, en cambio el tuyo no es seguro. Ah, sí, pero mi sistema, mira, no tiene que utilizar animales, ¿no? Para poder para experimentar con ellos. Ah, sí, pero tu sistema tiene esto. Entonces, se atacaron así, pero finalmente, Nikola Tesla es el que triunfó en este evento, ¿no? Porque su sistema de corriente alterna es la que va a ser usada, ¿no? Para la generación de la electricidad en Estados Unidos y también en el mundo, ¿no? Actualmente es la que se utiliza en el mundo, ¿ok? Tenemos por acá algunas imágenes como la primera máquina voladora, porque la segunda revolución industrial se da, ¿no? Aquí se dan los primeros avances en la aviación, ahí tenemos este prototipo de una máquina que va a volar. Y por el otro lado tenemos la caricatura de John Rockefeller, quien es conocido o fue conocido como el rey del petróleo, ya que su empresa, la Standard Oil Company, se va a convertir pues en la empresa más poderosa en el rubro del petróleo. Dicen que esta empresa dominaba el 90% del petróleo mundial, ¿no? Dicen, ¿ok? Claro, recuerda que en esos tiempos todavía muchos pozos petroleros no habían sido descubiertos, todavía estamos en una etapa donde no se conocía en totalidad esto, pero en ese momento Rockefeller tuvo pues el control y esto se volvió, o mejor dicho, esto fue un monopolio, ¿verdad? Por eso que una de las características de la segunda revolución industrial también es un monopolio y oligopolio, que también va a ser prohibido, ¿ah? Va a ser prohibido porque en Estados Unidos van a haber leyes, ¿no? La famosa ley Sherman, que va a buscar prohibir esto, ¿no? Pero igual, tú sabes que prohibir, pero en el mundo todavía esto no es algo que se respete, ¿no? En el tema farmacéutico tenemos, por ejemplo, que destacan la empresa Bayer. Es una empresa alemana, ¿ok? Que fue como que la que tuvo la mayor, el mayor control, ¿no? De este mercado del tema farmacéutico con medicinas, ¿no? Yo recuerdo que ellos fueron los que crearon la aspirina, ¿ya? Que fue un medicamento que antes se vendía mucho. Era una pastilla muy pequeñita, pero que te curaba muchas dolencias, ¿no? ¿Qué tendría, no? Porque era muy potente. Ya luego la han sacado, ¿no? Porque ya la aspirina ya no es una pastilla que sea pues de uso, ¿no? Hoy en día la industria farmacéutica ha crecido mucho, ¿no? Se ha vuelto una necesidad, porque en cada esquina hay un chaufa y una farmacia. Eso no puede faltar, ¿sí o no? Puede faltar un colegio, lo que tú quieras, pero un chaufa y una farmacia nunca, porque de verdad que nosotros paramos enfermados todo el tiempo, de verdad. Si no es una cosa, es otra. Así es, de verdad. Todo el tiempo estamos enfermos. Así que ya te imaginarás que estos laboratorios tienen muchas ganancias, ¿no? Ahora, el tema de las vacunas, a ver, han puesto una imagen, a ver, déjenme qué imagen han puesto. Que va a ser una cosa prohibida, tengo que estar viendo, a ver qué cosa han puesto, ¿no? A ver, ¿han puesto? ¿A nada? Entonces, ¿de dónde salió qué? Ah, ahí está, ya. Recién apareció porque dije, ups, ¿no? O me pareció. Ajá, pero antes jóvenes tenían un uso más, o yo solamente lo habría imaginado, ¿no? Porque cuando yo era niña, se hablaba mucho de esta pastilla, pero ahora que soy vieja, ya no, ya más bien lo que más escucho que la gente consume siempre es su Panadol, paracetamol, ¿no? Sí, para todo es Panadol, para todo. ¿Te duele esto? Panadol. ¿Le arreglo? Panadol, ¿no? Panadol. Fiebre, todo. Bueno, ¿qué pasa con Edward Jenner? Edward Jenner es un médico inglés que un día escuchó una conversación entre dos campesinas. Una campesina le decía a la otra, a mí ya no me va a dar la viruela, porque yo me he contagiado de la viruela de las vacas y por lo tanto ya no me va a dar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá, verdad? ¿Cómo es eso que ya me dio la viruela de la vaca, no? Bueno, primero, recordar que la viruela es una enfermedad que mató a millones de personas en el mundo. No había cura para eso. Los síntomas te daban así muy rápidamente y en cuestión de días, ¿no? Las personas morían. Entonces, en Europa, en las zonas rurales, a las vacas, ¿no? También les daba una enfermedad que se le llamaba vacina. Y la gente lo decía que era como la viruela de las vacas, ¿no?
al estar en contacto con las heces, ¿no? Con los animalitos, muchos campesinos se contagiaban de esa enfermedad de las vacas, ¿no? De la vacina. Pero al contagiarse, los síntomas que te daban eran muy atenuados, ¿no? Así pues apenas, ¿no? Perceptibles. Entonces, sucedía que la persona que se contagiaba de la viruela de la vaca, luego, cuando le daba la viruela de los humanos, no le pasaba nada, ¿no? No, se curaba muy rápido, no se moría. Por eso que las campesinas decían, a mí ya no me va a dar la viruela de los, ¿no? O no me voy a morir, ¿no? Entonces Edward Jenner, con esta información, con lo que escuchó, hizo muchos experimentos en laboratorio, hace que finalmente dio con la vacuna, ¿no? La primera vacuna creada en el mundo contra la viruela. Que tú ya sabes cómo es la vacuna, pues, ¿no? Tú ya sabes que es inocularnos, ¿no? Una porción, una parte, ¿no? Atenuada del virus, y eso hace que tu cuerpo genere, pues, las defensas, ¿no? Los anticuerpos. La vacuna fue experimentada en niños huérfanos con buenos resultados, y fue por eso que el gobierno inglés comenzó a promover campañas de vacunación para que toda su población sea vacunada, ¿ya? Así que lo dejamos hasta ahí, ¿ya? Hay videos ahí en YouTube, pones ahí la primera vacuna y hay videos muy interesantes. En el tema del automóvil destaca la empresa Ford, ¿no? Cuyo dueño Henry Ford es uno de los creadores, pues, de este sistema llamado Fordismo, ¿no? Donde se utilizan las cadenas de montaje, y en lo que ves en la imagen es el modelo T, el cual era un auto muy caro y versátil, como dijo el video, ¿no? Si tú buscas videos ahí del modelo T, te va a salir que ese autito, así como lo ves, iba en cerros y cruzaba ríos, atravesaba desiertos, ¿ya? Lugares así, así como acá nuestras pistas, así, todas así llenas así de huecos. Te apuesto que ese auto hubiera sido normalazo, ¿ok? Normalazo pasaba, ¿ok? Yo recuerdo haber visto un auto muy parecido a este, chicos. ¿Sabes en dónde? Una vez cuando fui con unos compañeros y con una maestra, cuando hacía la carrera, fuimos al Hotel Bolívar, uno de los hoteles más chic que hay en Lima, ¿ok? Del gobierno de Leguía. Lujosísimo, ¿eh? Lujosísimo. No fuimos a quedarnos una noche, ¿no? Jamás, no nos hubiera cansado. Fuimos a la parte del sótano, donde tienen o tenían, ¿no? Una exhibición de automóviles de la época, ¿no? Del siglo XX, cuando comenzaron a llegar acá, porque los primeros automóviles llegaron más o menos en el gobierno de Leguía, ¿no? En adelante. Y eran unos autos jóvenes preciosísimos, ¿no? Pues de colección. Eso no los vas a ver por la calle. Por la calle solamente vas a ver autos viejos, ¿no? Ya que en Asia los desechan y acá los utilizamos. Disculpen el comentario, pero así somos, ¿no? Y eso genera pues más tráfico que otra cosa. Se han sentido tocados. Mejor ya no voy a hacer esos comentarios. Ahora, el acero es una invención, ¿ya? Que viene desde la primera revolución industrial, solamente que en la segunda revolución industrial el proceso se acelera gracias al desarrollo de unos convertidores, ¿no? De unos hornos, ¿no? Especializados para poder, ¿no? Fundir el hierro, y estos van a ser de la empresa Bessemer, una empresa alemana, ¿ya? Así que ahí está la imagen de ese convertidor Bessemer, empresa alemana que permitió que el acero fuera producido más rápido, ¿no? En cuestión, un proceso mucho más rápido, y tú sabes que el acero es usado en la vida del hombre, ¿no? En la industria, ¿no? En diferentes rubros, empresas, qué sé yo, ¿no? Consecuencias, jóvenes, de todo esto: la crisis económica del 73, lo vamos a ver la siguiente semana, en la semana 15, cuando hagamos el crack, ya que ya crack ya no tienes que llamarlo así, sino la gran depresión capitalista. Ahí vamos a hablar de cómo son esos procesos de la caída de la bolsa, ya, por qué ocurren. Por ahora lo vamos a... Los monopolios que fueron originados en Estados Unidos, ahí mismo también fueron prohibidos, ¿no? Hay varias formas que en tu curso de economía tú ya has estudiado, ¿no? Como el cártel, el holding, ¿no? Donde las empresas se unen, ¿no? Entre ellas para controlar el mercado, y eso genera una competencia desleal, ¿no? Y se supone que una de las características del capitalismo es la competencia, pero la competencia libre, ¿no? Leal, transparente, pero estas no son así. La sobrepoblación, jóvenes, que va a ocurrir en Europa es producto de las mejoras de la higiene, alimentación, ¿no? Hace que la población crezca como nunca antes lo había hecho, y eso hace que muchas familias migren, porque Europa es un continente pequeño que al ya no tener más, no sé, digamos que forma de
recibir a esta población o simplemente, pues, ¿no? De darle oportunidad a todos, pues obliga a muchas familias a migrar y muchos de ellos van a venir hacia América, ¿ya? Hacia Estados Unidos, que va a ser el lugar donde principalmente van a llegar. La búsqueda de, ¿no? de materias primas, de mano de obra, sobreproducción, eso también es una característica de la Segunda Revolución Industrial y tiene que ver también con el imperialismo, ¿ya? Acá en el imperialismo, chicos, es lo que nos va a llevar a la guerra mundial. A ver, el imperialismo es un sistema de dominio político, económico, donde una nación desarrollada, industrializada, se pone por encima de otra nación que es menos desarrollada, que no es industrializada, ¿ok? Y el que ejerce el dominio le llaman metrópoli y a la nación que no es desarrollada se le llama colonia. Aunque también hay muchas otras formas, como el protectorado o como el dominio, pero digamos que la colonia es como que la forma de dominación más común, más general, ¿ya? El imperialismo tiene que ver o coincide con la paz armada, que es la etapa previa a la Primera Guerra Mundial, y además el imperialismo, pues, es como el antecedente, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. En cuanto a las características, van a surgir grandes imperios coloniales, Inglaterra, Francia y Alemania. Se le llama neocolonialismo porque estamos hablando de un nuevo colonialismo. Profesora, ¿cuál es el viejo colonialismo? El viejo colonialismo es el del siglo XVI, que fue protagonizado por España y Portugal cuando realizaron las exploraciones geográficas y se dio el descubrimiento de América. Entonces, esta del siglo XIX es conocido como nuevo colonialismo. Estas grandes empresas, ¿ok? O mejor dicho, en este imperialismo vas a ver que aparecen empresas multinacionales. Las empresas multinacionales son aquellas que tienen su origen en un país como por ejemplo Estados Unidos, pero estas empresas cuando crecen van a ir hacia otros países, ¿ya? Como por ejemplo Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola tú sabes que es un país que fue, bueno, es una marca, ¿no? De Estados Unidos, pero Coca-Cola está en todo el mundo. Entonces, ese es un ejemplo de multinacional. Ahora, ¿por qué Coca-Cola está en todo el mundo? Porque la empresa Coca-Cola es una empresa que en su país logró tener el control del mercado, porque su marca se volvió la más conocida, la más consumida de todas. Entonces, cuando eso ocurre, pues la empresa Coca-Cola va a generar muchas ganancias, muchas. Y estas ganancias, parte de ellas, van a ser invertidas en que esta empresa crezca, ¿no? A esa parte que invierte se le llama capitales, ¿verdad? Ahora, esos grandes capitales que tú vas a tener, no los vas a invertir en ese mismo país, Estados Unidos. ¿Por qué no lo vas a invertir, profesora? Porque se supone que ese país ya tú lo controlas, ya todos te conocen y tú tienes muchos capitales. ¿Qué vas a hacer con tus capitales? ¿Te los vas a guardar? No, los vas a tratar de invertir en otros países. Y al país donde tú vas a querer ir, tu gobierno tiene que apoyarte. ¿Y sabes cómo te tiene que apoyar tu gobierno? Dando facilidades para que tú puedas entrar libremente a ese país y tener ventajas en ese país. ¿Y cómo tu gobierno va a lograr eso? Tu gobierno va a tener que colonizar ese país. ¿Y cómo lo va a colonizar, profesora? Por la violencia, pues, por la violencia. Y también tomando en cuenta que tu gobierno es potencia, es industrializado, mientras que esa colonia es un pueblo atrasado, ¿no? Culturalmente. En cuanto al económico, en el imperialismo se busca, pues, sobreproducir, porque estas grandes empresas nacionales van a llevar a procesos así, ¿no? De sobreproducción, que en algún momento esto va a traer problemas en la economía, que te lo voy a explicar, ¿no? Cuando hablemos de la depresión capitalista, te lo voy a explicar con más detalle. También se buscan mercados y materias primas, ¿no? Eso creo que ya lo sabemos, ¿verdad? En cuanto a los imperios coloniales, como pues Inglaterra, Alemania, Francia, entre ellas van a competir por tener el prestigio internacional, el dominio internacional, y eso va a conllevar a un enfrentamiento geopolítico, ¿no? Porque yo como Inglaterra voy a querer más colonias, voy a querer más territorios, y tú también quieres, ¿sí o no? Entonces nos vamos a enfrentar, y eso va a conllevar a la guerra mundial. En lo ideológico tenemos el nacionalismo. Todas estas naciones imperialistas van a promover en su gente
la idea del amor por la patria, el amor por el territorio, la defensa de los intereses, la soberanía nacional, lo van a promover así muchísimo, una propaganda muy fuerte para poder incentivar este tipo de sentimiento y radicalizarlo. Ahora, el eurocentrismo es la idea de que Europa es el centro de todo, de que Europa es el punto que tiene que, como es el centro de todo, por lo tanto Europa tiene que expandirse hacia el mundo, tiene que tener una misión de llevar la cultura al resto del mundo. Entonces ahí viene esta labor misionera y de civilización, ¿no? Porque ellos ante el mundo se presentan como la raza superior, como aquella raza que debe estar presente en todas partes, y más aún, al ser superiores, tendrían que ser los únicos en dominar todo. ¿Y qué pasaría con las razas inferiores? Tendrían que desaparecer. Eso es lo que también se llama darwinismo social, ¿no? Muy bien, chicos. Tenemos como imperios coloniales, como te había dicho, a Inglaterra, Francia y Alemania. Y como tú puedes ver acá, hay un evento en 1884-85, que es la Conferencia de Berlín, en donde se van a repartir el continente de África, pero Inglaterra es la más beneficiada porque mira nada más cuántas colonias obtuvo, seguida de Francia, que también es la segunda, ¿no? En tener colonias, mientras que Alemania pues tiene bastante poco, ¿no? Tiene bastante poco. Y Alemania necesitaba, ¿no? Tener más colonias para mantener sus industrias, ¿no? Tomando en cuenta que Alemania era un territorio que recién había sido creado, ¿no? Se había unificado. Y como Alemania no pudo obtener por las buenas, ¿no? Va a buscar obtener colonias por las malas. Y las malas, profesora, ¿qué cosas son? La guerra mundial, ¿ya? En la guerra mundial, como te dije, chicos, 5 minutos más, ¿ya? En la guerra mundial es un enfrentamiento a escala mundial donde todos participamos, ya sea directa o indirectamente, y aquí la lucha es por colonias y por mercados. Entonces podemos decir que la guerra mundial es una consecuencia de la industrialización, ¿ya? Totalmente. Como puedes ver, hay un antecedente que es la paz armada que coincide con el imperialismo, en donde, si bien es cierto, el mundo progresaba, había desarrollo de la ciencia, de la tecnología, la gente vivía bien, ¿no? La población europea aumentó y todo lo que tú quieras, pero también estas naciones europeas estaban fabricando o comprando armamento. Y la gente decía, pero ¿por qué lo hacen si no hay ninguna guerra en Europa, ¿no? No hay ninguna guerra. Pero había una atmósfera de que en cualquier momento tenía que haber una guerra. ¿Y por qué, profesora, tenía que haber una guerra? Porque hay 2 o 3 cosas muy marcadas. La primera es que todas estas naciones son desarrolladas, todas ellas tienen una capacidad bélica muy fuerte. La segunda es que hay un fuerte nacionalismo, cada una de ellas se siente superior al resto. Y tercero, todas ellas quieren lo mismo. ¿Y qué cosa es eso, profesora? Mercados, materias primas y colonias. Entonces ahí están los factores, ¿no? Que van a llevar a que se van a enfrentar. Ahora, como tú sabes que va a haber una guerra y por eso estás comprando armamento, otra cosa que también puedes hacer es buscar amigos. Porque si tú tienes amigos, cuando llega el momento de la guerra, tus amigos te van a defender. Por eso se forman los bloques. La Triple Alianza es lo que después se llama el eje. Ahí está Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Turco Otomano, Italia y también Bulgaria. Y por otro lado está la Entente Cordiale, que era la unión de Francia con Inglaterra. Luego Rusia se une y ya se convierte en Triple Entente. A ellos también se les va a conocer como los aliados. Y aparte también acá en este bloque se suma Japón y Estados Unidos. Ahora, ¿por qué Italia se cambia de bando? ¿No? Porque todos sabemos eso. Italia se cambia de bando, chicos, porque acá hay una situación, mira. Observas en este mapa, en esta parte de acá, hay una zona que es la península balcánica. Esta zona balcánica, durante mucho tiempo, fue colonizada por el Imperio Turco. Pero cuando llegamos a los primeros años del siglo XX, la zona balcánica se independiza. Y luego de ello, en estos pueblos van a surgir movimientos nacionalistas muy fuertes, que en algunos casos inclusive es más de tipo terrorista. Estos pueblos balcánicos van a rechazar cualquier injerencia externa, o sea, en pocas palabras, ellos no quieren volver a ser dominados. Pero el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro e Italia quieren dominar esta zona, tienen intereses en tomar control en esta zona.
Ahora, por otro lado, en esta zona balcánica hay un territorio llamado Serbia. Y Serbia tenía pretensión de formar una unificación en estos pueblos balcánicos. A esto se le llamaría la Gran Serbia. Pero hubo otras naciones como Bosnia que no estaban de acuerdo, ¿no? De que esto sea pues la Gran Serbia. Por eso es que Bosnia buscó el apoyo del Imperio Austrohúngaro. Y como puedes ver en el mapa, mira, Bosnia con su capital Sarajevo han formado, pues se han unido al bloque del Imperio Austrohúngaro. Ante esto, Serbia buscó el apoyo de Rusia. ¿Por qué? Porque sabía que Rusia y el Imperio Austrohúngaro eran enemigos. Por eso es que Serbia buscó el apoyo y Rusia le va a brindar ese apoyo. ¿Ok? Ahora, en este lugar ocurre un hecho que es trascendental. Aquí en Sarajevo, que es capital de Bosnia, va a llegar a visitar el archiduque Francisco Fernando, que es el heredero de la corona austrohúngaro. Tanto él como su esposa, al estar en Sarajevo, van a ser asesinados por un terrorista bastante jovencito, se llamaba Príncipe Gavrilo, quien les dispara y los mata. Este jovencito terrorista, ¿no? Ultranacionalista, ¿sabes de dónde era? Era de Serbia. Por eso es que cuando muere el archiduque, el emperador Francisco, ¿no? Del Imperio Austrohúngaro, le culpa a Serbia, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué, Serbia? Hazte responsable porque ha, ¿no? Asesinado a mi heredero y esta organización, ¿no? Que ha matado a mi heredero es de tu país. Entonces, cuando Austria-Hungría, ¿no? Se enfrenta a Serbia, Serbia pide el apoyo de Rusia, ¿no? Porque se supone que Rusia le estaba protegiendo. Y Rusia se mete, ¿no? Y le dice a Austria-Hungría, no te metas con mi amiguito pequeño, métete conmigo, ¿no? Con uno de tu tamaño. Entonces el Imperio Austrohúngaro, al tener temor, ¿qué hace? Busca el apoyo de Alemania, porque Alemania era su pata, ¿sí? Entonces Alemania se mete, Alemania le dice, ¿sabes qué? Si te metes con Austria-Hungría, te metes conmigo, porque mira, somos patas. Entonces Rusia llama a sus otros amigos, ¿no? Por ejemplo, Francia, y Francia también se mete acá, porque Francia le tenía un hambre a Alemania que no te imaginas. Y al final Inglaterra también se mete, porque donde hay guerra, Inglaterra tiene que estar, porque si no, pues no está bien, ¿no? O sea, Inglaterra se muere, ¿ok? Así que tenía que meterse. Así que como puedes ver, la guerra se inició por el pretexto del asesinato del archiduque, pero también se pudo haber producido por cualquier otra cosa. Chicos, los movimientos o las etapas de la guerra son tres, ¿ya? En la etapa inicial, Alemania por un lado derrota a Rusia y por el otro lado Francia la derrota. Así que tenemos una primera derrota para Francia. La segunda etapa de la guerra es la guerra de posiciones. Aquí destaca la guerra de trincheras. Se llama guerra de trincheras porque tanto Francia como Alemania van a cavar túneles y zanjas donde se van a meter y desde esos huecos cochinos se van a comenzar a atacar con lanzallamas, con gases tóxicos, con tanques, ¿ya? Y esta guerra es una guerra estática. Por eso se llama de posiciones, porque es estática, no hay ningún avance. En estos 2 años que duró la guerra de trincheras hubo 2 batallas, la de Somme y la de Verdún, que fueron súper sangrientas. Pero a pesar de lo feo que fueron estas batallas, la realidad y la verdad es que los soldados murieron más a causa de las ratas, de las enfermedades y del hambre, que de las propias batallas que se dieron. En esta etapa de posiciones hay 2 eventos que van a hacer que Estados Unidos ingrese a la guerra. El primer evento es cuando hunden el Lusitania, que es un barco norteamericano que supuestamente, ¿no?, llevaba población civil en su interior y que los alemanes lo hundieron, ¿no?, con sus submarinos. Y también se dio el hallazgo de telegrama Zimmermann, el cual no sabemos qué tan cierto puede ser, pero se supone que los alemanes estaban buscando hacer una alianza con los charros para atacar a Estados Unidos, ¿no? Y de esa manera los mexicanos puedan recuperar los territorios que Estados Unidos le había robado, ¿no? Finalmente, jóvenes, ya en la última etapa, Alemania ahora es derrotada otra vez, y esta vez es en la batalla o en la segunda batalla de Marne. ¿Ya? Previo a ello, Rusia se había retirado en el Tratado Brest-Litovsk y Alemania, al ser derrotada, acepta incondicionalmente su derrota en el armisticio de Compiègne. Luego se firma el Tratado de Versalles, en donde todo el mundo sabe, ¿ok?, que la única responsable a la que le echaron la culpa es Alemania y le van a poner muchas indemnizaciones y muchas cosas.
Las consecuencias, ahí por favor las lees, porque ya el tiempo, se nos recontrafue, ¿ok? Ya pobre de ti que no tienes tu recreo, ¿ok? Creo que algunos que ya no están. Y les voy a dar las claves, ¿ya? Para que nos podamos despedir y seguir siendo amigos, porque yo no quiero que ustedes se molesten. A ver, en la 1 tienes que marcar la... enano. En la 2 tienes que marcar casa. En la 3 tienes que marcar dado. En la 4 tienes que marcar avión. Y en la 5 tienes que marcar dedo. ¿Ya? Dedo. Chicos, esto último que les voy a decir ya es extraoficial. Ya obviamente que ustedes están en su recreo gozando ya, pero se supone que en la pregunta 4 hubo un error. Entonces yo debo decirles que la respuesta correcta ya es la que te voy a colocar acá en el chat. Así que ya cuando tú entres en la clase lo vas a poder ver. Gracias, Viviana, por poner eso ahí, ¿ya? Pero igual como les digo, hay un error, ¿no? Un error de tipeo, ¿no? Que a veces suele pasar, no se molesten, no digan, ay, ¿cómo se van a equivocar? No reniegues, por favor. Sí, no estés renegando. Lo digo por si acaso, ¿ya? Ah, ya. A ver. 4A. La 3 es barco. La 1 es casa. Y la 2 es dinosaurio. Ahí está. Pues aparece, pero esta cosa está muy lenta, chicos, ¿verdad? Que no, creo que no aparece. Ya está, ya apareció. ¿Ves? Esa es la respuesta correcta. Les pido muchos excuse me, muchas disculpas porque me demoré demasiado, no me odien, ¿ok? Y nos estamos viendo el otro viernes, así que pórtense bien, ¿ya? Abríguense. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Besos. Cuídense. Ya, gracias, chicos. Bye, bye. Cuídense mucho. Gracias, profe, cuídese.